En el contexto histórico, la Inquisición como tal comienza en el siglo IV dentro de la Iglesia Católica y de manera más estable la Edad Media, en el año 1232, por el Papa Gregorio IX, ya que pues había varias herejías que se venían arrastrando desde los primeros siglos del cristianismo. Hay que recordar que en el cristianismo, pues de los primeros siglos se habían hecho varias corrientes filosóficas para atacar los dogmas de la Iglesia, es decir, las verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo. Y así, por ejemplo, habían aparecido los arrianos, los nestorianos, los maniqueos, los docetas, etcétera, etcétera. Y ya en la Edad Media, pues aparecieron esas herejías más repuntadas con dos grupos. Me refiero literalmente a los cátaros y a los albigenses, que cometían varias herejías y algunos delitos morales. También perseguía la Inquisición y desde luego la brujería. Pero especialmente con estas herejías de los cátaros y los albigenses, comenzaría la Inquisición hacia el año 1232. Desde luego que la Inquisición tuvo su apogeo en España, conocida con el nombre de la Inquisición Española, hacia el año 1480. Me refiero a la época de los Reyes Católicos, y esto debido a la falsa conversión de los judíos que se habían bautizado como cristianos católicos, pero en realidad se habían bautizado falsamente y se habían infiltrado dentro de la iglesia para destruirla desde dentro y desde luego para poder tener más prioridad de ellos en cuanto se refiere a la usura, de tal manera que fue necesario implementar la Inquisición española en el año 1480 por los reyes católicos Fernando y Isabel la Católica. Entonces, ellos que se habían infiltrado judíos, pues fueron conocidos como los marranos, del término latino marras, que significa el que se desvía del camino o el que yerra, quienes se hacían bautizar falsamente como cristianos, ya que fomentaban la desunión, el mitin, el odio al cristianismo, desde luego, y eso les servía propiamente para lucrar abiertamente. Ahora bien, la Inquisición española tuvo su repercusión dado a la Reconquista española, porque al bautizarse los judíos como cristianos, hacían cierta división, ya que ellos seguían propiamente practicando el judaísmo. De ahí el término de los marranos. Entonces, tuvieron que implementar la Inquisición, pero esto tiene su repercusión, desde luego, en el dominio árabe, ya que estuvieron durante 781 años dominados bajo el pueblo árabe, desde el año 712, con la batalla del año 711 con la batalla del Guadalete. Y ahí los españoles cayeron bajo el dominio del pueblo árabe, y la Reconquista tardaría 781 años, hasta el 2 de enero de 1492, cuando los reyes católicos entran literalmente a Granada, venciendo al último jefe de los moros, a Boabdil. Y con esa batalla propiamente terminaría la Reconquista. Pero la Inquisición española se torna fuerte hacia el año 480, porque había mucha desunión dentro de los españoles a razón de los falsos conversos judíos, a razón de los marranos, y por esa razón la Inquisición, para poder tener unidad y poder realizar ya lo que quedaba por conquistar, que en este caso era Granada, propiamente se requería la unidad, y esa unidad estaba siendo minada por los marranos. De tal manera que en la Inquisición, aunque dije que fue en 1480, ya desde la Edad Media, y obviamente hay que tener en cuenta ese contexto histórico, que ya los árabes estaban dominando pues los territorios de lo que sería la península ibérica, la Iberia, y en España se estaba alcanzando cierta unidad, y esa unidad no se lograba a razón de las herejías, a razón de la desunión por los falsos conversos, y desde luego pues pensar que esa unión se requería propiamente ya desde don Pelayo en el año 718, rey de Asturias, pues había comenzado la Reconquista y se había ganado pues terreno al vencer don Pelayo en la guerra de guerrillas en la famosa batalla de Covadonga.
Sin embargo, los musulmanes pues, dominarían constantemente, siglo tras siglo, allí en España, y el judaísmo pues avanzaba. Y a decir verdad, los judíos incluso habían invitado a los mismos musulmanes para que invadieran España, y los musulmanes en pago, cuando iban conquistando y reconquistando, pues ponían de representantes a los mismos judíos. Hay que recordar que los árabes pues habían invadido, valga la redundancia, desde Arabia, habían llegado por el África, habían brincado de Ceuta a la península ibérica y estaban por invadir propiamente más allá arriba de España, llegaron a Francia, pero allí el rey Carlos Martel los paró en seco a los musulmanes y los venció en la batalla de Poitiers hacia el año 732. Bueno, después de varios intentos por expulsar a los moros de la península ibérica, finalmente se dominaba a los musulmanes. Sin embargo, la unidad de los reinos que quedaban, que en este caso era el último de Granada, pues por los falsos judíos, seguían dividiendo y desuniendo. Incluso se infiltraban en las órdenes religiosas y se consagraban como religiosos, tomaban las órdenes sagradas y se infiltraban dentro de las órdenes religiosas y de esa manera minaban la unidad, no solamente nacional, sino también pues espiritual dentro de lo que era la religión católica, apostólica y romana. Y por si fuera poco, hacia el año 1480, cuando se estaba imponiendo la Inquisición, 2 años antes, 1478, ya Portugal había alcanzado su independencia, había logrado devastar a los musulmanes y ya Portugal literalmente se había quitado el yugo de los musulmanes. Pero pues, bajo ese contexto histórico le declara la guerra a España y tenía entonces 2 frentes que vencer. Los marranos que estaban dividiendo a el pueblo hispano que estaba alcanzando su unidad y alcanzando ya su reconquista, solamente quedaba Granada, pero por el otro lado el frente de Portugal, que pues ahora tenía guerra con los que estaban reconquistando los territorios que quedaban por conquistar, que era Granada. Y finalmente, pues los reyes católicos hacen un ejército, que es un ejército inamovible, y finalmente vencen a los portugueses en la batalla de Toro. Bueno, finalmente, al ser vencidos, se estaba instaurando la Inquisición por los reyes católicos, como dije, y el Papa Sixto IV, en el año 1478, la había aprobado ya de manera individual, pero de manera general en 1480, no para castigar, porque eso es importante decir en la Inquisición, no para castigar, sino para investigar. De ahí la palabra Inquisición. Inquirere, de latín inquirere, que significa indagar, significa investigar. Entonces, la Inquisición española no se autorizó por el Papa Sixto IV para castigar, sino para indagar. Así lo habían pedido los reyes católicos, para investigar quién de los judíos era falso converso y se había bautizado como cristiano, y a quién estaba dividiendo propiamente de los españoles a razón de no realizar la reconquista española. Unidad española también en el contexto histórico, porque habría que decir que en la historia universal muchos se han ido por la parte de que fue la reconquista española y otros que más bien fue la unidad de España, ya que se fueron uniendo reino tras reino, y después de los últimos reinos que se unieran con el matrimonio de los reyes católicos, propiamente me refiero a Castilla, a León, pero se habían unido ya varios reinos, Navarra, por ejemplo, Asturias, Sevilla, etc. Se habían unido los reinos, y por eso en la historia universal aparece que en realidad no fue una reconquista como tal, sino que más bien fue la unidad de los reinos, y de esa manera surgiría España. Bueno, de cualquier manera, los reinos que se iban uniendo iban reconquistando el territorio que
había sido invadido por los moros, por los musulmanes, y el último reducto era Granada. De tal manera que cuando el Papa aprueba la Inquisición, pedida por los reyes católicos, se había pedido para indagar, investigar, tal como sugiere la palabra Inquisición, inquirir, investigar. Y lo habían hecho para indagar y no causar más división antes de hacer la reconquista final, que como ya la mencioné, el 2 de enero de 1492 los reyes católicos entran en Granada y finalmente termina la reconquista, que había durado 781 años. Entonces se investigaba si los judíos conversos realmente eran fieles a la religión cristiana católica o solo se infiltraban para seguir dividiendo con sus herejías y causando grandes males a la surgida patria. Es decir, la Inquisición nunca fue repudiada, sino querida y requerida por los mismos españoles y no solo por sus gobernantes. Así que aquí quitamos esa parte de tabú, quitamos esa parte de lo que en realidad se ha dicho en la historia oficial, de que la Inquisición era odiada y repudiada por el pueblo español y además que era contradictoria y odiada por los mismos cristianos. Completamente falso. Porque la Inquisición, para poder investigar e indagar, convenía a los mismos españoles, de tal manera que la Inquisición no era odiada ni repudiada, sino era aclamada, porque de esa manera iban a alcanzar la unidad de los españoles. Entonces, acabamos con esa parte de leyenda negra, en donde se dice que la Inquisición fue repudiada por los mismos españoles y por los mismos cristianos católicos. Obviamente, por eso dije al inicio que es un tema controversial, porque hay muchos cristianos católicos que desconocen el tema y cuando se habla de la Inquisición, dicen, para apenas con la iglesia, la Inquisición, las cruzadas. No conoces el contexto histórico. Cuando se conoce el contexto histórico, entonces profundizamos y nos vamos a los documentos, o en el caso de México, está el Archivo General de la Nación, en donde resguarda propiamente las actas de la Inquisición, pero ese sería otro tema, específicamente hablando de la Inquisición aquí en México. ¿Por qué? Porque en México solamente desde el siglo XVI, en que los españoles habían hecho la conquista el 13 de agosto de 1521 por Hernán Cortés, y que durara hasta 1810 la Inquisición, casi los 300 años, pues en esos 300 años solamente murieron 43 personas y los documentos están resguardados en el Archivo General de la Nación, que ya muchos historiadores serios como Mariano Cuevas, Alfonso Junco, entre otros, los que estoy mencionando, en este caso tendría que repuntar que los que acabo de mencionar, esos dos, pues muchos les dicen que son historiadores de derecha o conservadores. Pero también los mismos liberales que han escudriñado los archivos, por ejemplo, en la Enciclopedia de México a través de los siglos, Mariano Riva Palacio y otros, pues ahí se menciona un tanto el contexto de la Inquisición, pero el archivo está abierto. Así que en el caso de México sería un tema aparte para hablar específicamente solamente de la Inquisición en México y ver que durante esos 300 años solamente 43 personas fueron sentenciadas y ejecutadas, y que todas las demás que están en los archivos, pues nunca se realizó un asesinato, y desde luego, pues sí había cierto tormento, que además ese tormento, pues no era como lo han hecho creer la historia oficial, en el caso de México, dictada desde la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ya Mariel de Ibáñez, como mencioné al principio, hizo un estudio de todo el siglo XVI como tal, yéndose a los archivos, y solamente descubrió que en el siglo XVI solamente murió una persona, en 100 años. Entonces, la Inquisición, para un cristiano neófito en el asunto, neófito en el contexto histórico, se avergüenza de la Inquisición española, de la Inquisición que metió la Iglesia. ¿Por qué no conoce el tema? Cuando conoces el tema, entonces vemos lo que acabo de probar en esta primera parte, que la Inquisición nunca fue odiada, nunca fue repudiada, sino querida y requerida por los mismos españoles,
no solamente por los reyes católicos que eran los gobernantes, sino por el mismo pueblo, ya que de esa manera alcanzaba la unidad y de esa manera se alcanzó la reconquista española. Pues bien, a lo anterior hay que decir que la Inquisición española nunca obligó a los judíos y musulmanes a practicar el cristianismo. Esa es otra mentira. Es que la Inquisición, como los atormentaba, como los asesinaba, como los torturaba, entonces ellos tenían que someterse a la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Es completamente falso. En España, los reyes católicos siempre respetaron el credo musulmán y siempre respetaron el credo judío. Siempre fue así. Más aún, habría que decir que los reyes católicos, y en este caso refiriéndome literalmente a Isabel la Católica, que se le había abierto proceso de canonización y que después los enemigos, precisamente en el contexto de los marranos y los musulmanes, tiraron propiamente ese proceso. Sin embargo, ya se abrió ese proceso nuevamente de canonización para Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque Isabel la Católica siempre, y los reyes de manera general, pero en este caso refiriéndome a Isabel la Católica, siempre respetaron al pueblo judío, siempre respetaron al pueblo musulmán. Más aún, después de la reconquista de Granada, Isabel la Católica les autorizó que salieran y que salieran con todas las posesiones que pudiesen y que tuviesen. Nunca les detuvo nada. Más aún, muchos judíos y muchos musulmanes de buena fe tuvieron un cariño y un amor a Isabel la Católica porque no los sacrificó y no los corrió literalmente sin nada, sino al contrario, pidió que se llevaran las posesiones. Y obviamente la leyenda negra, es decir, lo que se ha falsificado de la reconquista y en este caso de la Inquisición, pues ha dicho todo lo contrario. Eso es falsedad y es leyenda negra. ¿Por qué? Porque el pueblo judío siempre fue respetado en su religión, lo mismo que el pueblo musulmán. Y a su vez, en el caso contrario, el pueblo judío y el pueblo musulmán, para poder reconquistar lo que los españoles ya habían conquistado nuevamente, se unían para poder hacer división y de esa manera causar estragos dentro de la patria nacida que era España. Así que la Inquisición siempre respetó dichos credos. En el caso de México, por dar un apunte, la Inquisición nunca se aplicó a los indígenas. Nunca se aplicó a los indígenas. Para eso estaba la famosa ley de Indias hecha por el Papa. Entonces, en el caso de México, aquí tampoco nunca se le aplicó la Inquisición a los indígenas, salvo que ya hubiesen sido realmente conversos al cristianismo. Bien, entonces, en el caso del pueblo judío y el pueblo musulmán, ellos eran libres de practicar y profesar sin persecución alguna. Solo se perseguía a quien falsamente se había convertido al cristianismo. Y desde luego, al instaurarse la Inquisición en Sevilla, España, quedaron al frente de ella el cardenal Pedro González de Mendoza y Fray Tomás de Torquemada, como experto consultor, y desde luego como inquisidores a Fray Miguel Murillo y a Fray Juan de Sebastián Martín como inquisidores. Y a esto hay que anexar que en las páginas de la historia oficial siempre se le ha tachado a una de las máximas figuras de la Inquisición. Me refiero a Fray Tomás de Torquemada, que algunos literatos incluso se han tomado el nombre como tal, porque dice, hasta el nombre le quedó bien, Fray Tomás de Torquemada. Primero los torcía y luego los quemaba. Hasta el nombre han querido propiamente desvirtuarlo, porque dicen, le quedó bien el nombre, Fray Tomás de Torquemada, primero los torcía y luego los quemaba. Sin embargo, cuando se analiza, como es el caso de William Thomas Walsh, escritor inglés, que escribe acerca de los personajes de la Inquisición, hace una alabanza a los mismos inquisidores y refiriéndome a Fray Tomás de Torquemada como un hombre completamente íntegro en el contexto moral, íntegro en sus pensamientos e íntegro en su sapienza. De tal manera que por esa razón el Papa lo había nombrado inquisidor. Porque la Inquisición, hay que decir,
que no utilizaba el tormento para sacar verdades como se ha dicho en la historia oficial. El tormento se ejecutaba cuando la sentencia había salido positiva. Y como dije, no la ejecutaba la iglesia, sino el brazo secular, es decir, el gobierno. Pero por si fuera poco, a esto hay que anexar que cuando se aplicaba un tormento, el brazo religioso ya tenía incluso médicos para poder curar las heridas de aquellos que eran atormentados. Eso es lo que la historia oficial pasa por alto y que no conoce los datos. La misma Iglesia Católica ya tenía ciertos médicos que cuando el brazo secular, es decir, el gobierno, torturaba a uno que merecía castigo bajo ese contexto de ser infiltrado, de renegar de la fe, o en el caso de brujería, o en el caso de herejía, y se proclamaba confeso que sí, pero reconocía, se arrepentía y regresaba, la misma iglesia ya tenía ciertos médicos que curaban a esos hombres. Es lo que hay que decir acerca de la Inquisición.